Buenas noches, estamos en la clase número 3 del curso, Cómo estudiar la Biblia. Les damos gracias por su asistencia aquí en la Iglesia Bautista de San Fernando Chosica y también para muchos que nos siguen a través de la transmisión en vivo o a través del internet. Queremos enviar un saludo a nuestro apreciado hermano José Huerta en Arequipa, que está empezando también a estudiar estos cursos, muchos saludos, hermano. Muy bien, oraremos un instante. Gracias, Padre, te damos por el estudio de esta noche, gracias por tu palabra maravillosa y lo que recibimos de ella. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú estés con nosotros y nos ayudes para poder entender tu palabra, lo que esta noche nos hables y que tu Santo Espíritu nos pueda dar entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos. Amén. Muy bien, en la clase anterior habíamos estado mencionando en cuanto a la inspiración de la Biblia y recapitulando, ¿no? La Biblia está inspirada por Dios no solamente en los escritos originales. ¿Recuerdan por qué era bien necesario explicar eso? Porque en muchas declaraciones de fe de diversas denominaciones o iglesias evangélicas, miren, les confieso algo que hasta ahora yo no he encontrado en las declaraciones de fe de diferentes iglesias, y no iglesias falsas, pero siempre afirman que la Biblia es inspirada por Dios, infalible, eterna, y agregan en los manuscritos originales. Pero estuvimos viendo el martes anterior que la Biblia es inspirada por Dios no solo en los no solo en los manuscritos originales. Recuerdan, vimos el caso de Timoteo, ¿no? Timoteo pertenece al primer siglo y el libro de Génesis viene desde 4000 años atrás, el libro de Job también, 4000 años atrás hasta llegar a la época de Timoteo. Pero cuando Dios le dice a Timoteo que desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras, se está refiriendo a las Escrituras de Dios, le está llamando las Escrituras de Dios, a aquellas que no fueron originales en manos de Timoteo. En un lapso de 4000 años, desde Génesis hasta llegar a Timoteo, Timoteo tenía las Escrituras de Dios en sus manos desde su niñez para estudiarlas. Pero esos no eran los manuscritos originales. Vamos y repasemos, nomás ya lo vimos, pero un pequeño repaso. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí estamos, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, la Biblia le está llamando Sagradas Escrituras. ¿A qué le llama? A las copias que Timoteo tenía, incluso fuera de la tierra de Israel, en donde estaba, en el área del Imperio Romano. ¿Cuántos miles de años? 4000 años. ¿Era Timoteo el que tenía los manuscritos originales? De ninguna manera. Eso eran copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, etc. Y a esa copia de muchas copias anteriores le está llamando Dios, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras en mano de Timoteo. ¿Se dan cuenta? Entonces está mal cuando en una declaración de fe una iglesia dice, sí, afirmamos y creemos que la Biblia es inspirada por Dios de manera verbal y plenaria, que no tiene errores, etcétera, y añaden
en sus manuscritos originales. Lo único que les faltaría decir en esa declaración doctrinal es, en los manuscritos originales de hace 6.000 años estaba sin errores, pero han pasado 6.000 años hasta el día de hoy, y después de tantos miles de copias llegando a nuestros días, se han acumulado una serie de errores. ¿Se dan cuenta? Eso nomás faltaría decir, porque están diciendo, es inerrante la Biblia, infalible en sus manuscritos originales. Entre paréntesis deberían agregar, pero no es infalible la copia que llegó a nuestros días. ¿Ven el peligro de decir de esa manera? Y nosotros queremos definir con exactitud que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, eterna, en nuestras manos en el idioma castellano. Lo que tenía Timoteo en sus manos era no el original, ¿no es cierto? ¿Qué le llama a Dios? Las sagradas escrituras. Eso quiere decir que hasta el día que llegó la Biblia a manos de Timoteo, 4.000 años de transmisión de la Biblia de manuscrito en manuscrito, ¿qué estaba de por medio? El principio de la preservación de las escrituras. Ahí está, lo estamos demostrando. Timoteo no tenía en su mano los manuscritos originales, ¿no es cierto? Sino copias de muchas copias anteriores. Y Dios le llama a esas copias de muchísimas copias anteriores sagradas escrituras. Muy bien, ahí está demostrado que no solamente en los manuscritos originales la Biblia es infalible. Y eso nos lleva a afirmar el principio de la preservación de las escrituras. Ahora, otra cosa más, algo más, fíjense. La Biblia es inspirada, inerrante, también en los idiomas del mundo en que se ha traducido la Biblia. Es decir, las Biblias traducidas también son la palabra infalible de Dios. ¿Ven? Porque hace un momento acabamos de decir que no solamente los manuscritos originales. Ahora, lo que tenía Timoteo en sus manos podría ser del idioma hebreo, tal vez no, tal vez no era del mismo hebreo, tal vez sí, pero no eran los originales. Y están afirmando aquí, la Biblia está afirmando expresamente que eran sagradas escrituras. El principio de la preservación está aquí en este pasaje. Dios preservó las escrituras que llegaron a Timoteo durante 4.000 años. Y Dios ha preservado las escrituras que han llegado a manos de nosotros también en el idioma castellano. Y Dios ha preservado su Biblia en el idioma inglés y el francés y el alemán y el quechua, etcétera, etcétera. Por supuesto, Dios usó hombres fieles en cada idioma para aquellas traducciones, ¿no? Dios usó hombres fieles en el idioma castellano, desde los antiguos traductores de las Biblias anteriores a Casiodoro de Reina, y estos dos hombres de Dios, los más destacados, Casiodoro de Reina, 1569, Cipriano de Valera, 1602, y la última, que está en nuestras manos, ¿no? Ángel de Mora y Henry Pratt, 1865. Allí terminó el proceso con que Dios preservó su palabra. Vamos a ir un momento a Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. Muy bien. Vamos al versículo 6. Salmo 12, verso 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias,
plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Y como ya vimos también, la diferencia entre que aquí podría decir la palabra de Jehová como un volumen entero la Biblia, ¿no? Pero no está diciendo un volumen entero de la Biblia, o sea, la palabra de Jehová es palabra limpia, no. Está diciendo las palabras en plural. Las palabras, es decir, cada palabra escrita en la Biblia, ¿ven? Cada palabra de la Biblia. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Limpias, ¿por qué? Porque se le compara la escritura con la plata, que es un metal precioso. La plata queda limpia de impurezas cuando se refina, pero necesita refinarse y para que salgan las escorias, las impurezas de la plata. Y como les conté, ¿no? Se funde la plata, porque yo lo hice, yo trabajé en plata un tiempo. Se funde y cuando ya está como líquida, líquida está la plata, se echa polvo de bórax encima y ahí mismo, inmediatamente con el bórax, suben a la superficie las impurezas de la plata. Y como ya están en la superficie, de color medio negrito las escorias, entonces se puede separar. Y ese es el proceso de refinación de la plata. Ahora es asombroso que nos dice que la Biblia es plata purificada, plata colada, ¿no? 7 veces, no solo una vez o dos, sino 7 veces. Eso nos indica que Dios mismo ha controlado el proceso de traducción de su palabra. Eso nos lleva a entender que no solamente Dios controló la inspiración de sus palabras en cada escritor bíblico, sino también Dios controló el proceso de traducción inclusive, hasta llegar a nuestros días. Y Dios se valió de hombres santos y escogidos y preciosos, como lo fueron, como decimos, ¿no? Estos hombres en el idioma castellano. Casiodoro de Reina y su compañero Cipriano de Valera fueron ellos monjes católicos en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, en España. Y allí llegaron los escritos de los reformadores. Y leyendo los escritos, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, con esos libros de los reformadores, fue que la mayor parte de los monjes de ese monasterio, San Isidro del Campo, se convirtieron al Señor. Y después de convertirse, claro, comenzaron a estudiar las Escrituras, pero la Inquisición se llegó a saber de esto. Y es que la conversión había empezado con el, ¿cómo se llama? El principal, el prior, creo que se llama el prior del monasterio, empezando con él, con el que dirigía, el cura que dirigía a los demás. Empezando con él fue la conversión a Cristo. Y la gran parte de ellos, al convertirse a Cristo, la Inquisición apenas se enteró, vino ya sabemos, ¿no? Los perseguían, los mataban. Escaparon ellos, y escaparon en diferentes direcciones. Y ahí escapó Casiodoro de Reina y su compañero Cipriano de Valera. Y en esos años de persecución, desterrado de España, que era su tierra, Casiodoro de Reina invirtió 12 años de su vida para perfeccionar la traducción anterior que habían hecho algunos. Es decir, Dios controló el proceso, algunas versiones ya anteriores a Casiodoro de Reina en el castellano. Y durante 12 años él completó todo el volumen traducido de la Biblia, ¿no? Es decir, perfeccionó él el trabajo anterior. La Biblia del Duque de Alba, la Biblia del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda, otras versiones, que eso es objeto ya de otro estudio. Y entonces luego su compañero Cipriano de Valera tardó 20 años en seguir perfeccionando la obra
de Casiodoro de Reina. ¿Se dan cuenta? Cada uno de estos traductores era como una purificación de la plata. Y Dios dice que 7 veces ha purificado su palabra. La última purificación de su palabra para quitar las últimas impurezas fue la obra de Ángel de Mora, que se acuerdan, les conté un poquito también fue interesante, ¿no? Todos ellos católicos convertidos a Cristo, y Ángel de Mora también, pero al convertirse al Señor, la Inquisición lo perseguía. Casi lo logran matarlo, pero él tuvo que escapar a Inglaterra, Ángel de Mora, y más adelante, entre 1861 hasta 1865, 4 años usó Ángel de Mora con la ayuda de Henry Pratt, pero Henry Pratt no hizo gran cosa, porque tuvo que regresar a Estados Unidos por la guerra civil. En esos años entonces, Ángel de Mora terminó la última purificación de la Biblia. Y ya no. En estos días estábamos conversando en Arequipa, ¿no? En la conferencia sobre este punto. Y me hicieron esa pregunta. Y entonces, si es que la última purificación, porque la de Casiodoro de Reina 1569 fue la número 5, la 6 fue Cipriano de Valera 1602, y la última, la 7ª purificación, como dice acá, ¿no? La última refinación, Ángel de Mora, Henry Pratt, 1865, que es la que nosotros utilizamos, ¿no? De 1865. Y me preguntaron así, fíjense, allá en Arequipa, y entonces, ¿por qué siguieron produciéndose muchas Biblias o versiones de la Biblia? No son Biblias porque serían Biblias diferentes, no, pero son traducciones, versiones modernas. Me preguntaron, ¿por qué siguieron produciéndose? La de 1909, la de 1960, las versiones modernas que hay ahora un montón. ¿Por qué siguen produciéndose? Preguntaron eso algunos hermanos. La respuesta es esta, fíjense. Voy a borrar aquí. Dios controló el proceso de traducción, no una sola, sino diferentes. Por ejemplo, Cipriano de Valera, parece que él era más experto en el idioma hebreo que su antecesor Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera dominaba un poco más el idioma hebreo que Casiodoro de Reina, entonces él perfeccionó la anterior de su compañero. Y si bien es cierto que los cambios, las purificaciones que hizo son pocas, no tuvo que cambiar casi nada, pero se dio el trabajo durante 20 años de revisar versículo por versículo el trabajo anterior de Casiodoro. Eso fue un proceso controlado por la mano de Dios. Y la última, 1865. Pero me preguntaron, ¿no? Si la de 1569, la de 1602 y la última, la de 1865. Entonces, la Biblia estaba más purificada en cada una de ellas, hasta llegar a la 7ª, refinación, purificación. Y la pregunta, ¿y por qué hay tantas versiones después de este año? Y hay muchas, van a seguir habiendo. ¿Por qué hay? La razón por qué hay muchas versiones modernas. Por la ganancia de dinero. Cada nueva versión produce mucha ganancia a los traductores y a los impresores, a las editoriales. Esa es la única razón. Es lo mismo que en inglés, ¿no? En inglés, la Biblia King James de 1611. Porque si una revisión de la Biblia ya llegó a ser perfeccionada al máximo, si la plata ya está pura, no hay más impurezas para quitar, entonces ¿qué razón tiene de volverla a fundir y querer purificar? No se podría purificar más ya.
la Biblia King James en inglés, ahí terminó la purificación de Dios. Y en castellano terminó el proceso en 1865. ¿Y qué pasa con las versiones posteriores? En lugar de perfeccionar la traducción, sucedió lo contrario. Comenzaron a entrar adulteraciones. Y cuanto más modernas son las versiones de la Biblia, más adulteradas. Vino, ¿no? Vino la de 1909, que en realidad se le conoce como la de 1909, pero no salió ese año, sino en 1923. Bueno, vino la de 1960, ¿no? Y vinieron todas las otras después, la Reina Valera 1977, vino la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Y cuanto más modernas son, más adulteradas están. Más adulteradas están. Pero la purificación que Dios hizo terminó en 1865. Miren, no les puedo explicar todos los detalles de esto para entenderlo, porque más adelante vamos a estudiar a fondo, ¿no?, el proceso. Pero de manera muy breve les voy a mencionar. En 1881, por aquí, ¿no? 1881 salió el trabajo maligno de dos hombres ingleses que se apellidaban Westcott y Hort, 81, que publicaron ellos ese año el Nuevo Testamento en griego, pero en Nuevo Testamento en el griego corrupto. Como digo, más adelante estudiaremos más a fondo, solamente menciono muy brevemente. Fíjense el año, 1881, dos ingleses que se dieron el trabajo de publicar el Nuevo Testamento en griego de los manuscritos que venían de la antigüedad, pero en el griego corrupto. Y hay dos ramas, dos corrientes de manuscritos, dos grupos de manuscritos antiguos. Los manuscritos fieles, que son los manuscritos en el hebreo. Los manuscritos fieles son el texto masorético. Y en el griego, lo que se conoce como textus receptus. Esos dos son las líneas de manuscritos fieles. En el hebreo, el texto masorético de los masoretas, estudiosos, escribas, y en el griego, el textus receptus. Esa es la línea de manuscritos fieles. Y entonces, hasta este año, fíjense, hasta 1865, en el idioma castellano, se usó como base del texto de la Biblia ambos, el texto masorético del hebreo y el textus receptus del griego. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya sabemos, ¿no? Hebreo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento. Esos son los manuscritos fieles. Pero hay otra línea que se llama los manuscritos de Alejandría. Y estos manuscritos, los de Alejandría, son los manuscritos corruptos, es decir, llenos, ¿perdón? Sí, eso. Muy bien. Los manuscritos corruptos
adulterados por todos lados los manuscritos de Alejandría. Pero estos son los manuscritos fieles, ¿no? El Textus Receptus. Entonces, el Textus Receptus fue producido en el año 1516. ¿Qué cosa es el Textus Receptus? Es la compilación en un solo volumen del Nuevo Testamento que llevó a cabo un cristiano muy erudito en los idiomas de la Biblia. Se llamaba Erasmo de Rotterdam, año 1516, el Textus Receptus. Pero este es del Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, los masoretas hebreos se encargaron del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, 1516, Erasmo de Rotterdam, eso es lo que después se le llama Textus Receptus. Y aparte están los manuscritos corruptos de Alejandría. Muchos corruptos. ¿Cuál es el problema con estos años? En el 1881, así como Erasmo de Rotterdam en 1516, él compiló, es decir, los manuscritos del Nuevo Testamento pues no estaban en libro, eran a mano, copiados a mano. Existen alrededor de 5.000 copias manuscritas en fragmentos o casi completos, pero el testimonio es enorme de la fidelidad de los manuscritos fieles. Lo que hizo Erasmo de Rotterdam en 1516 era un erudito de los idiomas bíblicos. Y él era uno de los reformadores también. Erasmo se dio a un trabajo enorme de reunir y compilar, quiere decir ordenar en un solo volumen todos los manuscritos del Nuevo Testamento en griego y hacerlo de la mejor manera posible. Y él da testimonio, Erasmo de Rotterdam. Él dice que he conseguido manuscritos en el griego muy valiosos, muy antiguos, a un enorme costo. Él había dado de su propio dinero para comprar esos valiosos manuscritos antiguos. Dios le ayudó. ¿Quién le retribuía eso? Nadie. Él dio de su propio dinero comprando muchos de esos manuscritos preciosos y fieles, pero él publicó entonces, porque aquí ya estaba la imprenta. Un poco antes de 1500 se inventó ya la imprenta. Entonces, lo que hizo Erasmo de Rotterdam en 1516, publicó ya en forma de libro el Nuevo Testamento en griego, que en ese momento no tuvo ese nombre. Un poco más adelante se comenzó a llamar el Textus Receptus 1516, o sea, el texto recibido, ¿no? Esa fue la obra tan fiel de Erasmo de Rotterdam. Luego, 300 años después, en 1881, viene el trabajo satánico. Estos dos hombres que supuestamente eran cristianos, ¿saben? Una de las, entre muchas otras cosas malas de ellos dos, estos dos ingleses, una de las hazañas de la vida de Dios, eran ocultistas, se metían en el ocultismo, entre otras hazañas más de Westcott y Hort. Así que ellos publicaron en 1881 lo contrario de lo que hizo Erasmo en 1516. Publicaron, le llamaron el Nuevo Testamento en griego original, le llamaron, ¿no? Dando la idea de que lo que hizo Erasmo, no, el de Erasmo está mal, es adulterado, y el de nosotros es el manuscrito fiel del griego, porque así le llamaron, Nuevo Testamento griego, el original, así le llamaron, teniendo el descaro de llamarle así. 1881. A partir de allí, escuchen bien, a partir de ahí, las versiones modernas, cuanto más modernas son, más se pegan a los manuscritos corruptos de Alejandría. Y antes de este año,
en todos los idiomas se usaba únicamente el Textus Receptus para la traducción. Las versiones que salen ahora, ¿no? Nueva versión internacional, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, Reina Valera contemporánea, Dios habla, y todas esas dejan de lado el Textus Receptus y se pegan a los manuscritos corruptos de Alejandría. Y aún afirman que estos son los más fieles y los del Textus Receptus son los que están adulterados. Es una batalla grande. Por eso es que nosotros usamos, porque sabemos que Dios preservó su escritura hasta terminar las 7 purificaciones en 1865. Fíjense el año, es importante. Antes de 1881, antes de Westcott y Hort. Y antes también de Eugenio Nida. Eugenio Nida es el que dirigió la revisión de 1960. Voy a borrar un poquito aquí. Voy a borrar esto. Eso decimos, ¿no? ¿De qué año nuestra Biblia? Bastante antes, 1865, antes de 1881 y la adulteración de Westcott y Hort. También antes de Eugenio Nida. Eugenio Nida fue el director de la revisión de la Biblia de 1960. Y este señor hizo otra gran hazaña. Creó una teoría en el campo de la lingüística, una teoría que se llama hasta ahora la equivalencia dinámica. Qué interesante, ¿no? Que a partir de Eugenio Nida, aún en el campo de las traducciones bíblicas está el relativismo, porque este señor Eugenio Nida comenzó a decir lo siguiente: no importan las palabras que usemos en la traducción. Lo que importa son las ideas, no las palabras. Eso decía él. No importa qué palabra use, con tal que transmitas la idea, con tal que transmitas el pensamiento. Porque lo importante de una traducción no son las palabras. Lo importante de una traducción son las ideas y los pensamientos. Ahora, si Eugenio Nida dice eso, que las palabras de la Biblia y también de cualquier otra traducción, si de Eugenio Nida dice que las palabras al traducir no son importantes, preguntemos qué dice el Señor Jesús en Juan 17. Revisamos Juan capítulo 17 en su oración final. Ahí está, Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y guardaron tu palabra. Cuando el Señor Jesús dice tu palabra, ¿a qué se refiere? A la Biblia, por supuesto. A la Biblia como un volumen entero, ¿no? Tu palabra, ¿ok? Pero en el siguiente versículo es diferente. Ahora han ya conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjense el verso 8.
Ahora dice diferente, ¿no? Ya no dice la palabra, sino que dice las palabras que me diste, Padre Santo, les he dado. Las palabras de Dios, el Señor Jesús se las entregó a los apóstoles. Fíjense, no dice ni siquiera los mandamientos de Dios, podría decir también las enseñanzas de Dios, pero no dice así. ¿Qué dice? Las palabras que tú me diste, Padre Santo, les he dado a ellos, a los discípulos. ¿Qué más dice? Y ellos, fíjense, ellos las recibieron. ¿Qué cosas recibieron los discípulos, los creyentes? Las palabras. Ahora ya no dice la palabra como un volumen entero, ya no, dice las palabras, cada palabra de la Biblia, cada palabra, no cada idea ni cada pensamiento, sino cada palabra. Y este señor, Eugenio Nida, es uno de los que Pablo dice, ¿no?, en Hechos capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán graves lobos que no perdonarán al rebaño. Eso fue lo que hizo Eugenio Nida. A partir de él, todo el campo de la traducción bíblica fue invadido por ese relativismo de las palabras. Hasta allí, hasta ese tiempo, la traducción era correcta siempre, ¿no? La traducción se hacía las palabras del idioma original al idioma traducido con palabras lo más exactas posibles en el equivalente del otro idioma. Las palabras, no las ideas, sino palabras equivalentes. No ideas equivalentes, sino palabras equivalentes en el idioma traducido. Y ahora el problema es grande. ¿Saben por qué? Porque desde esta época de Eugenio Nida, el campo de la traducción ha sido invadido por el relativismo. Por eso decía, qué interesante, ¿no? Hasta en la traducción ha entrado el relativismo. ¿Qué cosa es el relativismo? Es la negación de la verdad absoluta. El relativismo dice, no hay verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, él tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Todos tenemos nuestra propia verdad. Yo respeto la verdad tuya y tú respetas la verdad mía. Y nos entendemos bien. ¿Sabes por qué? Porque una sola verdad para todos no existe. La verdad única y absoluta no existe. Cada quien tiene la verdad que se le antoje. La tuya, la de él, la mía, y todas son verdades diferentes. A lo que te gusta, esa es tu verdad. Porque verdad absoluta no hay. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo soy la verdad, dice Él. Yo soy la verdad. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Ni siquiera es una afirmación, es una persona, es la verdad. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Y su palabra escrita es la personificación de su verdad, lo que está escrito. Fíjense lo dañino de nuestra época, negando la verdad absoluta. Y eso se refleja en este campo de la traducción. Ahí se refleja, porque cuando son palabras, las palabras indican algo absoluto. Las palabras no se pueden cambiar, quedaron escritas y ahí quedaron para siempre. No se pueden cambiar, están en forma escrita. Aún en los documentos legales de cada nación, siempre, cuando hay un problema legal, ¿a dónde recurren? A los documentos. Un contrato. No, que él me está engañando. Así, dos comerciantes, me está engañando, me está robando. Vamos al contrato. ¿Usted firmó este contrato? Sí. ¿Usted también? ¿Los dos firmaron contrato? Sí. ¿Qué dice acá? Tal. ¿Qué dice ahí? Y entonces, ¿por qué se queja usted? ¿Por qué se queja? Ahí está escrito, usted lo ha firmado. ¿Firmó? Sí. Entonces no hay lugar a ninguna queja, porque usted por escrito está su aceptación del contrato. Y si así es en términos del hombre, ¿cómo
¿Cuánto más es en cuanto a las cosas de Dios? Están por escrito. No se pueden cambiar. Los que quieren cambiar cada palabra de la Biblia son los que siguen a Eugenio Nida. Quieren cambiar las palabras por ideas, por pensamientos, por enseñanzas. Y lo cambian de esa manera. Es decir, por eso rehúyen el reconocimiento de las palabras de la Biblia. Fíjense, y Eugenio Nida fue el que dirigió la traducción de la revisión de 1960, lo que se conoce como Reina Valera del 60, ¿no? Que en muchas iglesias conservadoras hasta hoy se usa mucho la de 1960, pero son pocos los que saben que el director de esa traducción fue Eugenio Nida. Ahora, llegó a tal punto él su desprecio por las palabras de Dios. Fíjense lo que les voy a decir. Dijo él, ha quedado registrado lo que dijo Eugenio Nida en cuanto al equipo de traductores que trabajaban con él. Estamos hablando del castellano, no de otro idioma. Los traductores eran un equipo que trabajaban bajo la dirección de Eugenio Nida. No se dejaron completamente influenciar por él. Eso hay que reconocerlo. Eugenio Nida logró un poco de sus ideas en la Biblia 1960, pero no logró mucho porque los traductores todavía eran un poco conservadores. Y él está por registrado lo que él dijo de aquellos traductores. Escuchen bien, Eugenio Nida dijo: estos traductores hacen una idolatría de las palabras. Eso es una blasfemia. Pero eso es lo que dijo Eugenio Nida. O sea, Eugenio Nida les decía a los traductores: no importa qué palabra, traduzcan la idea, no se preocupen con qué palabra. Las palabras no son importantes las ideas, los pensamientos, pero no las palabras. Como ellos no se dejaron totalmente influenciar por él, entonces hubo un problema ahí, ¿no? Se enfrentaron un poco a Eugenio Nida. Tampoco lograron totalmente hacerlo, porque Eugenio Nida, de todas maneras, él introdujo diversas adulteraciones allí. Pero cuando ellos no le aceptaban todo lo que decía, Eugenio Nida dejó por escrito: estos traductores han hecho idolatría de las palabras. Fíjense esa blasfemia de las palabras de Dios. O sea, les acusa a ellos de adorar palabras. Y eso es una blasfemia de él, de Eugenio Nida. Porque el Señor Jesús dice: porque las palabras que me diste, Padre Santo, las palabras que tú me diste, les he dado a ellos. Y ellos las recibieron, tus palabras. No tus ideas, no tus pensamientos, sino tus palabras. ¿Se dan cuenta qué importante es entender eso? Y eso no sucedió en el tiempo que nuestra Biblia fue producida, ¿no? La revisión de 1865. No había nada de la equivalencia dinámica ni de las falsedades de Eugenio Nida, tampoco las de Westcott y Hort, que vinieron después de este año. Así ha sido, hermanos. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿no? Si Dios ha sido capaz, y lo es, por supuesto, acabamos de ver en 2 Timoteo 3, si Dios ha preservado, Él mismo, Dios ha preservado la fidelidad de su palabra a lo largo de muchos siglos. Y claro, es lógico, es su palabra divina y Dios la ha preservado a pesar de los enormes obstáculos. Los manuscritos, cada copia que le hacían a mano, a veces se equivocaban en una palabra, en una letra, y luego otra vez el siguiente escriba de nuevo se volvía a equivocar. A pesar de todo eso, Dios preservó la integridad de su palabra.
Y lo que vamos a poner aquí, voy a borrar esto, vamos a poner aquí lo que nosotros creemos, afirmamos, de acuerdo a la Biblia. Habíamos dicho, recuerdan, ¿no? La inspiración verbal y plenaria, ya hemos estudiado eso, la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Pero no solo en los manuscritos originales, como afirman muchas declaraciones de fe, no solamente en los manuscritos originales, también en las copias de la Escritura que llegaron a nuestras manos a lo largo de muchos siglos. Es decir, la Biblia que tenemos en nuestras manos está inspirada por Dios de manera verbal y de manera plenaria. Esta, no solo la del griego, la del hebreo sí, la del griego también, pero no solo la del hebreo y el griego, también la que Dios ha hecho llegar a nosotros es también infalible. Claro, eso, hasta ese año, ¿no? Hasta ese año. Y, de nuevo, no solo en los idiomas originales, sino también en las traducciones. Y aquí hay dos cosas, ¿no? No solo en los manuscritos originales, no solo en los idiomas originales, sino también en el castellano, también en el inglés, también en el italiano, también en el portugués, etcétera, en muchos idiomas en el mundo entero. Y Dios usó como instrumentos varones de Dios en cada idioma, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Dios se valió, Dios controló ese proceso, Dios preservó su escritura fiel en cada idioma hasta el tiempo en que terminó la purificación de Dios. En el caso del inglés, la versión King James 1611, mire, el autor de este curso que yo les enseño, porque yo no soy el autor del curso, sino el pastor Jeff Adams, yo lo aprendí de él y les enseño a ustedes, pero el pastor Jeff Adams, de una iglesia bautista en Kansas City, en Estados Unidos, allí en su iglesia, por ejemplo, siguen usando la Biblia King James del año 1611. Hay miles de iglesias que todavía usan la Biblia King James en Estados Unidos. Y esa fue la obra culminada de Dios, la séptima purificación de Dios, esa en inglés y en el castellano, la que tenemos. Así que la Biblia es inspirada no solo en los manuscritos del hebreo y griego, y no solo en los idiomas originales, también en castellano. Ahora, escuchen esto, hermanos, miren. Si Dios habla de manera infalible también en castellano, necesito aprender el griego, necesito aprender el hebreo. No me hace falta. ¿Para qué? Si Dios sabe hablar castellano, ¿para qué necesito yo aprender hebreo y para qué necesito aprender hebreo? Y si yo digo que no logro entender la Biblia profundamente, a no ser que yo aprenda el idioma hebreo, a no ser que yo aprenda el idioma griego, entonces estoy negando la inspiración de la Biblia. Estoy diciendo, Dios no sabe hablar castellano, Dios no sabe hablar inglés, Dios no sabe hablar italiano, Dios sabe hablar solamente hebreo y solamente griego. Lo cual no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un Dios que es incapaz de preservar su palabra. No sabe hablar Dios castellano. Nosotros sabemos un idioma, algunos saben 2 idiomas, algunos saben 3 idiomas. ¿Cuántos idiomas sabe hablar Dios? ¿Cuántos?
Si en el mundo son 1500 idiomas, Dios sabe hablar los 1500 idiomas, Dios lo sabe. Y entonces, ¿por qué esa afirmación de que si tú quieres entender con exactitud la Biblia, bueno, tú vas a entender la Biblia superficialmente nomás en el castellano, pero si quieres entender más a fondo, tienes que aprender hebreo y tienes que aprender griego. Y si no, no entiendes a profundidad lo que dijo Dios. Saben que yo nunca me he preocupado de aprender hebreo ni griego, pero lo que sí he hecho es esto, eso sí. Hay herramientas tan avanzadas el día de hoy. Está por llegar, me está mandando mi hijo de Estados Unidos una Biblia que se llama Biblia interlineal. Está la Biblia en columnas en los 3 idiomas, en hebreo y en griego y en inglés. No está en castellano, hebreo, griego e inglés. Bueno, como yo sé el inglés, entonces puedo entenderlo. ¿Y con qué finalidad lo hago? Con fines de investigación, nada más. Yo nunca he aprendido el griego, pero es suficiente que la Biblia interlineal me diga el griego significa esto, el hebreo significa esto, ¿no? Para fines de investigación, no es necesario que yo estudie ni hebreo ni griego. Al contrario, Dios me habla con sabor bien español, bien castellano, con mucho sabor, el sabor del castellano, el sabor de nuestro propio idioma. No necesito recurrir a los idiomas originales. Sí. Ah, de veras. Sí. De veras, sí, de veras, sí. Es cierto, en Génesis 11, ¿no? La Torre de Babel. Hablaban todos un solo idioma y de repente Dios es poderoso para hacer eso. De repente cada uno hablaba en distinto idioma. Ya no sabían su idioma original. Ahora cada uno hablaba en idioma diferente. Y no se entendían, así que se fueron cada uno por su lado, ¿no? Seguro los que de repente uno se dio cuenta que el otro hablaba el mismo idioma y se agruparon, los otros el otro idioma, y toditos se fueron por su propio lado. Dios les hizo aprender un idioma distinto en un instante. Sí, Dios es poderoso. Por eso, entonces, nuestra necesidad de especificar con exactitud. Nuestra Biblia, la de 1865, es la palabra infalible de Dios, en castellano. Y la Biblia King James es la palabra infalible de Dios para los que hablan inglés, ¿no es cierto? Para nosotros no la Biblia King James, porque nosotros no hablamos inglés, pero por eso Dios nos dio esta Biblia, la de 1865. Infalible, todo suficiente para nosotros, hablando Dios su palabra infalible en idioma castellano. Y era, hermanos, muy necesario que indiquemos estas dos cosas, ¿no? La inspiración verbal y plenaria de la Biblia, la palabra infalible, inerrante, como dicen a veces, no tiene errores, pero infalible no solo en los manuscritos originales, también en los manuscritos copiados de las copias antiguas. Y no solo en los idiomas originales, también en las versiones traducidas a diferentes idiomas. Muy bien, vamos a tener un instante, una pequeña pausa y seguimos dentro de pocos minutos. Voy a repetir lo que usted ha dicho porque... Perdón. Voy a repetir la pregunta del hermano Luis, ¿no? El hermano Luis nos está diciendo que en un seminario bíblico donde anteriormente le estudió, los que enseñaban decían, ¿no?, que si no entendíamos el griego no podíamos saber la Biblia verdaderamente, ¿no? Más o menos así, ¿no? ¿Qué equivocación es esa, realmente? Como les digo, yo nunca me he preocupado de aprender el hebreo ni tampoco el griego. Tampoco tengo un título teológico. Bueno, sí tengo un diploma que estudié 3 años en el seminario, es un diploma nada más. No tengo un título ni deseo tenerlo. No me hace falta, debería perder el tiempo
necesito, necesito estudiar la Biblia. Y no para tener títulos, sino para ser un varón de Dios, nada más, ¿no? De veras, esto de la idea equivocada, ¿no? Que si no sabes griego y si no sabes hebreo, no sabes lo de Dios, ¿no? ¿Qué? El mundo. Ajá, sí. Sí. De veras, sí. Ujú. Allá. Ajá. Ya. Mm, sí. Oh, guau, guau, qué barbaridad. Sí, pues, de veras, guay. Sí, 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 de veras. Muy bien, ahora vamos a ir entrando ya, hermanos, como ya hemos terminado esta sección introductoria. Ahora vamos a entrar a lo que dijimos antes, ¿no? 15 reglas del estudio bíblico. Las 15 reglas del estudio bíblico. Y sí, claro, claro. Ah, ya, sin errores quiere decir. Sin errores, sí, en absoluto sin errores, sí. Ujú. Ah, eso sí, en esa sección estamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya de frente a la una, vamos a entrar, la primera regla. Avancen un poquito y ahí dice, cada palabra, cada versículo, cada capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto, ¿no? La regla número 1 es la más importante y esta es la regla del contexto. Bueno, ya saben ustedes, un sinónimo de contexto, ¿no? ¿Qué significa el contexto? ¿Recuerdan? Mario, ¿qué quieres? El tema, eso, ¿no? En palabras fáciles, el contexto es simplemente el tema del que se está hablando. Ahora, en cuanto al contexto, es necesario que nos demos cuenta por qué es tan importante estudiar el contexto. Les hablé un poco del libro, de que estas reglas, algunas de ellas se aplican no solo en la Biblia, sino en cualquier libro. Por ejemplo, les mencioné el ejemplo de la novela de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? ¿Qué hacen muchos con la Biblia? A ver, abren acá y dicen, mire hermano, mira, lo que dice acá Ezequiel capítulo 15, versículo 32. Mira lo que dice Ezequiel 15, 32. Está bien claro lo que dice acá, ¿ves? Y cierra su Biblia y no entiende nada del contexto, pero dice, así dice la Biblia, Ezequiel 15, 32, y no entiende nada del resto del contexto. Imagínense que abrimos el libro El mundo es ancho y ajeno, así en una página, y agarramos dos palabritas del libro y dice, mira lo que dice Ciro Alegría Cabe, mira lo que dice. ¿Entendiste? Ya. Y cierra el libro y nada más le importa. Eso es lo que hace con la Biblia muchas veces. Agarramos un pedacito acá y no entendemos nada del contexto, y otro pedacito por más allá y no entendemos nada del contexto. Por eso es tan importante. También me gusta poner el ejemplo en cuanto al contexto de un extranjero que llegó a Lima, no conoce nada de Lima, está grande Lima ahora, ¿no? 10 millones de habitantes. ¿Y cómo puede por lo menos empezar a orientarse en la enorme ciudad? Necesita un mapa completo de Lima. Y entonces ahí están, no sé cuántos distritos son, 20 y tantos distritos creo. Aquí está Breña, Jesús María, Lince, San Juan de Miraflores, Lurigancho, Comas, Callao. Todo está en un solo mapa. Entonces él dice, ya.
yo vivo acá en Breña y esto está al otro lado, está Lince, Jesús María, acá está el cercado de Lima, ya entiendo, entonces yo me muevo por acá, salgo por acá. ¿Por qué entiende dónde está ubicado? Porque tiene el mapa enterito. Pero si él vive en Breña y le dan solamente el mapa de Breña, ¿se va a orientar en Lima? No. Y si yo tengo la Biblia y solamente voy a estudiar el libro de Hechos y no estudio el resto, ni me fijo el resto, ¿voy a entender la Biblia estudiando únicamente Hechos? No, estoy perdido. Porque entiendo Hechos, sí, pero no entiendo nada del resto. Y el extranjero viene y le dan un mapa de Breña porque él vive en Breña, entiende dónde está la calle esta, su vecindario, pero del resto de Lima no sabe nada, porque no le han dado el mapa enterito, ¿no es cierto? Y entonces así es en la Biblia. Igual es tan necesario entender qué es el contexto, es el tema, es la misma cosa. El contexto es el tema y el tema es el contexto, es lo mismo. Pero para que lo vayan entendiendo, miren, nos ponemos a conversar, ¿no? Y pasamos de un tema a otro. Primero hablamos del COVID y que ya casi no hay COVID, y acá en el Perú todo el mundo se contagió, por eso ya no nos agarra el COVID. ¿Qué estamos hablando del COVID, no? Nuestro contexto es, nuestro tema, el COVID. De ahí saltamos en la conversación a otro punto. Uy, parece que va a haber guerra civil, que el sur del Perú están haciendo muchos líos, etcétera, etcétera, ¿ve? Ahora nuestro contexto, ya salimos del COVID, ahora estamos hablando del peligro social en el Perú el día de hoy. Y de ahí saltamos a otro punto, la guerra en Ucrania, Rusia con Ucrania. ¿Ve? Hemos pasado de un contexto a otro, del COVID a la situación difícil en el Perú ahora, y de ahí hemos saltado a la guerra Rusia con Ucrania. 3 contextos distintos, 3 temas distintos. Y en la Biblia es así. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia, Mario? ¿Te acuerdas? 66. 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Y los 66 libros de la Biblia, cada uno tiene su propio tema, cada libro tiene su propio contexto. Y eso muchas veces los creyentes lo olvidan y los pastores no le han enseñado, entonces quieren que abrir por aquí a la Biblia, ya, dice así, y luego por acá también dice la otra cosa, sin entender para nada el contexto que rodea esos versículos. Cada libro tiene su propio contexto. Por ejemplo, Génesis, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Génesis? El tema de Génesis, los orígenes, el libro de los orígenes. La misma palabra Génesis quiere decir orígenes. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis? Las cosas del futuro y de la eternidad. Revelación significa, ¿no? Apocalipsis. ¿Cuál es el contexto del libro de Cantares? El matrimonio. El matrimonio. Y también Cristo y la iglesia, pero empieza con el tema del matrimonio, Cantares. ¿Cuál es el tema de 1 y 2 Timoteo y Tito? La administración pastoral de la iglesia, Timoteo, Tito, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Romanos? La doctrina de la salvación, de la justificación. Y así, el pecado y la justificación. Entonces, cada libro de la Biblia tiene un contexto diferente. Si no entendemos eso, vamos a caer en grandes errores. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo del libro de Eclesiastés. Leamos algunos pequeños versículos en Eclesiastés. Vamos allí. ¿Cómo empieza? Nomás del principio, hablando el libro. Eclesiastés capítulo 1. Porque decimos que cada libro de la Biblia tiene diferente tema, diferente contexto. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué tiene más el hombre de todo su trabajo con que trabaja debajo del sol? Generación va y generación viene,
y la tierra siempre permanece, etcétera. Y así como comienza el libro diciendo vanidad de vanidades. Ahora, una observación, no está hablando del orgullo, porque también vanidad, otra acepción es orgullo, pero en este caso no tiene nada que ver con el orgullo. Está hablando de que todo es inútil, algo así, ¿no? La vida es inútil, absurdamente vana e inútil es la vida. La vida no sirve para nada, eso es lo que está diciendo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sirve para nada la vida del hombre. Ahora, fíjense, es cierto que la vida del hombre no vale para nada si hablamos de nosotros como cristianos. ¿Nuestra vida no vale para nada? No, en Romanos dice, ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Nuestra vida tiene un sentido en el Señor. Pero Eclesiastés dice, la vida es absolutamente inútil. Es como una negación absurda, gigantesca. Eso es la vida del hombre. ¿Por qué lo dice? Ahí es donde necesitamos entender el contexto. ¿Por qué habla de esa manera el libro de Eclesiastés? Y Eclesiastés no habla ni un instante de la vida eterna. Busquen ustedes la vida eterna en Eclesiastés. No la van a encontrar, al contrario, todo en los 12 capítulos del libro se concentran en ¿qué? En lo que dice una frase clave que está en el versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Que tiene más el hombre de todo su trabajo con que trabaja debajo del sol. En Eclesiastés la frase clave es debajo del sol, o sea, aquí en la tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Eclesiastés no menciona en absoluto ni la salvación, ni la vida eterna, ni la justificación por la fe? Nada de las cosas eternas de la fe, de la salvación, no las menciona. ¿Qué ha pasado en Eclesiastés? La vida del hombre sin Dios, eso exactamente. Es como que Dios se ha puesto unos lentes especiales y en este libro, solamente en este libro, Dios ha comenzado a observar la vida desde los lentes del hombre natural. Dios en el libro de Eclesiastés hace un diagnóstico de la vida del hombre simplemente humanamente hablando. Y entonces, terrenalmente hablando, por eso la frase clave es debajo del sol. Esta palabra, debajo del sol, se repite varias veces, debajo del sol, debajo del sol. Nada que ver con las cosas eternas de Dios, solamente debajo del sol. Y si hablamos debajo del sol, si hablamos terrenalmente, entonces, ¿cuál es la conclusión? La vida es una negación inútil, vana, inútil, por gusto, por las puras. La vida del hombre no sirve para nada. ¿Y eso para qué es? Para que Dios nos lleve hacia Cristo. Es lo mismo que la ley, ¿no? ¿Qué dice en el libro de Gálatas? De manera que la ley, o sea, la ley de Dios, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué cosa era el ayo? ¿Alguien recuerda qué era el ayo? Hermana Leonor, ¿recuerdas esta palabra, el ayo? ¿Alguien se acuerda? Sí, el cuidador de los niños en el Imperio Romano, un esclavo. Y el esclavo tenía que llevar al niño cuidándolo, ¿no? A la escuela, a donde le manden. El niñito no iba solo. El ayo lo llevaba de la mano, su cuidador. Entonces, en el libro de Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley ha dicho, mira tú, yo soy la ley, pero yo no te puedo dar salvación. Ven, dame la mano y yo te llevo donde sí hay salvación. Y la ley nos lleva de la mano ¿hacia dónde? Hacia Cristo.
Ahí en Él vas a tener salvación. ¿Qué hizo la ley? Nos llevó de la mano hacia Cristo, ¿no es cierto? Y en Eclesiastés es algo parecido. Eclesiastés dice, fíjate tú, fíjate, la vida humana, humanamente hablando, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque todo termina con la muerte. Eso es la vida humanamente hablando, es decir. Entonces, así como la ley nos lleva a Cristo, porque no puede dar salvación, Eclesiastés nos muestra lo absurdo que es vivir solamente en forma humana. ¿Ven? Y entonces nos conduce a Cristo. Si la vida humanamente hablando no sirve de nada, entonces eso nos conduce a la vida que sí tiene sentido. ¿Cuál es esa vida que tiene sentido? En Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero el que lee, la persona que lee Eclesiastés es confrontada con eso. Tu vida es inútil, tu vida, es decir, tu vida sin Cristo. Y la persona es llevada hacia Cristo Jesús. Entonces ese es el contexto de Eclesiastés, ¿ve? Estamos poniendo ejemplos para entender la gran importancia del contexto. Ahora el libro de Actos, vamos a Actos, o sea, Hechos, ¿no? Es lo mismo, Hechos. Después de los evangelios está Hechos. Y ahí vamos a poner un ejemplo resaltante, miren. ¿Por qué? Porque muchas doctrinas falsas han surgido de estos libros, de Mateo, de Hechos y también de Hebreos. Muchas doctrinas falsas. Santiago, sí, también, Santiago. ¿Por qué han salido y siguen saliendo muchas doctrinas falsas? No que haya doctrina falsa en estos libros, no, sino que por no entender el principio del contexto, extraen de estos libros doctrina errónea, por no entender el principio del contexto, por eso. Estos 4 libros tienen un contexto puramente judío. Y el libro de Hechos, aparte de tener un contexto judío, tiene un contexto histórico. Y entonces sacan de Hechos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué doctrina? Hermanito, tú ya te has convertido a Cristo, tú ya naciste de nuevo, tú ya eres salvo. Pero ¿sabes qué? Te falta algo. Tú tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahí dice bien claro. Ven, vamos a leer. En Hechos vas a leer. Mira, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. ¿Entendiste, hermanito? Entonces, ¿has hablado en lenguas tú? No. Entonces tú todavía no tienes el Espíritu Santo. Cuando tengas el Espíritu Santo, ahí hablarás en lenguas. ¿Ve? Está bien claro el día de Pentecostés lo que sucedió. Sin entender absolutamente cuál es el contexto del libro de Hechos. Aplicando completamente mal el significado de lo que está escrito. ¿Es la palabra de Dios? Sí, pero lo han aplicado de una manera absolutamente errónea. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Actos, justamente en el capítulo 1 o 2, a ver. Sí, capítulo 1. ¿Por qué decimos que de aquí de Hechos sale mucha falsa doctrina? Por no respetar la regla del contexto. Y ahora les quiero pedir algo, que de aquí en adelante
van a aprender un principio que les voy a preguntar a cada rato. ¿Cuál es lo primero que nos vamos a preguntar al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, cualquier punto, cualquier versículo de la Biblia? La primera pregunta que debemos hacernos, bueno, algunos ya saben, ¿no? ¿Cuál es esa primera pregunta, Leonor, recuerdas? Ajá, ¿del tema de qué? Eso, ¿no? El tema del libro, más exactamente. ¿Cuál es el tema del libro? Si estoy en Ezequiel, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto de Ezequiel? Si estoy en Mateo, antes de estudiar el capítulo 6 de Mateo, debo saber cuál es el contexto del libro de Mateo. Muy bien, muy bien. Estamos en Hechos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del capítulo 1 de Hechos. Primera pregunta, antes de estudiar Hechos, hermano Benjamín, ¿cuál es esa primera pregunta? Eso, ¿cuál es el tema del libro de Hechos? Ahora, no es muy difícil, ¿no? El tema de Hechos es histórico. Recorre el inicio de la iglesia, bueno, desde la ascensión de Jesús al cielo, ¿no? Hasta ya pasados como unos 30 años, más o menos, terminando el libro de Hechos, como los primeros 30 años aproximadamente de la iglesia. Ese es el contexto. Es decir, el libro de Hechos, ¿cuál es su contexto? Historia. Historia de la iglesia naciente. Eso no es difícil entender, ¿no es cierto? La historia de la iglesia naciente. Hechos, libro de Hechos. Hay otros libros que son doctrinales. Por ejemplo, Romanos es puramente doctrinal. Entendemos la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación por la fe. Todo eso está estudiado muy a fondo en el libro de Romanos. Otro ejemplo, el libro de Judas nos habla mucho de las falsas doctrinas, ¿no? Entonces Judas, ¿cuál es el tema de Judas? Los falsos maestros y las falsas doctrinas. Siempre, cada libro su propio tema. Entonces ya sabemos que Hechos es un libro puramente histórico. ¿Es un libro doctrinal, Hechos? No. Y entonces, ¿por qué inventamos la doctrina supuestamente de ser bautizado con el Espíritu Santo para hablar en lenguas? ¿Por qué? Si Hechos no es un libro doctrinal. ¿Se dan cuenta cómo salen enormes errores por no entender estos principios? Si Hechos no es doctrina, sino es historia, entonces no podemos sacar doctrina de un libro histórico. El ejemplo que está en capítulo 1, verso 15. Allí. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo, el número de los nombres de los que estaban juntos era como de 120. Varones y hermanos, era menester que se cumpliese esta escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo sea llamado en su propia lengua Acéldama, esto es, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene pues que de estos varones que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, que se llama Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido de estos dos, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Eligieron reemplazarte de Judas, pero eso fue una elección express, como dice. Express fue, ¡zas!, ya está, en un 2x3. Más adelante, en las cartas pastorales, ¿qué dice la Biblia? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Si vas a elegir líderes en la iglesia, no lo hagas con ligereza. ¿Y qué hizo Pedro acá? Con ligereza, en un 2x3, había que nombrar un reemplazante de Judas. O sea, fue una equivocación. Y si de este libro de Hechos vamos a sacar doctrina como algunos quieren hacer, entonces hagamos lo mismo que hizo Pedro, hagamos la misma equivocación que cometió Pedro. Nombremos un pastor por sorteo. No hay pastor, vienen 2 candidatos, 3 candidatos, entonces después de orar, hacemos el sorteo y el candidato que salga sorteado, él será el pastor. ¿No? ¿Qué les parece? Se elige pastor por sorteo. ¿Perdón? Eso, sí. No estaba suficientemente maduro él. Errores, y lo que está registrado ahí fue un error. No es una doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que sacamos doctrinas del libro de Hechos que no es doctrinal? ¿Se dan cuenta la enorme importancia de entender el principio del contexto? Pero si hablamos con aquellos hermanos que afirman eso, no, hay un segundo bautismo del Espíritu Santo, hay una segunda obra de Dios. La primera es la salvación, la segunda es la llenura del Espíritu Santo. Y además, con la evidencia de hablar en lenguas. Y si le decimos a los hermanos que hablan eso, usted está equivocado de medio a medio. ¿Por qué? Porque usted no está respetando el principio del contexto. ¿Qué hará? Más fácil para ellos es decir, fuera de acá, va a decir, en vez de estudiar la Biblia. No quieren respetar los principios bíblicos, no quieren, porque se basan en las experiencias. La experiencia para ellos vale más que lo que dice Dios. Igualito que Eva, ¿no? Valía más lo que dijo el diablo que lo que dijo Dios. El mismo problema. Fue una equivocación la de Pedro. En un 2x3. Era cierto, el libro de Salmos efectivamente dice, tome otro su lugar, y se refiere a Judas, todo eso es cierto. Pero lo que no dice es, hazlo inmediatamente. Al contrario, la Biblia dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No lo hagas apresuradamente, no. Con mucho cuidado y sin apresuramiento. Pero él y Pedro hizo lo contrario. Y la evidencia es que el nombre Matías nunca vuelve de nuevo a aparecer en el Nuevo Testamento. Nada. Es decir, eso fue un error. Y todo indica que Dios colocó a Pablo como el reemplazante de Judas, ¿no? Sí. Ya. Eso, efectivamente, sí. Una vez y para siempre. Veamos en Efesios. Bueno, la pregunta de nuestro hermano. ¿Cuándo se produce el sello del Espíritu Santo? Efesios. Capítulo 1, Efesios 1, verso 12.
para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos, dice, ¿no? Y miren cómo usa la palabra desde que creísteis. Punto. No es desde que busqué una experiencia espiritual, como hacen en algunas iglesias, ¿no? Hermanito, tienes que buscar la experiencia del Espíritu Santo. Ora. Amanécete orando y vas a pedir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Eso es falso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desde cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? A ver, ¿qué dice ahí? Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El nuevo nacimiento es exacto. Sí. Va, sí, poco. ¿Qué tal más? Tremendas equivocaciones, ¿no? O sea, que inclusive conforme vas avanzando en la fe, llega un momento que ya te vuelves santo y ahí eres bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué equivocaciones tan grandes? La Biblia dice, desde que creímos en Cristo, no solamente fuimos sellados con el Espíritu Santo, sino que fuimos justificados por la fe. Justificado quiere decir hecho limpio de todo pecado. Borrados nuestros pecados completamente. Y una cosa también aquí, el sello de hoy en día no es el mismo sello de la antigüedad. El sello actual, ¿qué indica? Le ponen a un documento, le ponen sello, ¿no? Para certificar que es el documento auténtico. El sello de los tiempos bíblicos no era eso. ¿Qué era? Hermano Mario, ¿qué era el sello de la antigüedad? ¿Recuerdas el sello de la tumba de Jesús? ¿No? El emperador puso su sello en la tumba, en la piedra ahí. ¿Qué quería decir ese sello del emperador en la tumba del Señor Jesús? Nadie podía tocar eso. Intocable. Eso era el sello antiguo. Dios ha puesto su sello divino en el creyente. ¿Cuándo? Desde que creyó en Cristo, sellado con el Espíritu Santo, indicando de parte de Dios, esta persona no puede ser tocada por nadie. Es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios. Por ejemplo, los correos del Imperio Romano recibían el pergamino enrollado y al estar enrollado llevaba un sello, lacrado, como una arcilla así, y lo lacraban, ¿no? Una vez que se secó, ya pues, ¿no? Ese sello no se podía romper. El correo llevaba esa carta lacrada. Él no sabía qué decía la carta. Su trabajo era viajar, enfrentar peligros, entregarle la carta al destinatario. Se acabó. ¿Y qué pasaba si él rompía el sello? Moría. Los soldados que cuidaban la tumba de Jesús iban a morir porque se rompió el sello. Por eso. ¿Qué hicieron los fariseos? Le dieron mucho dinero y dijeron, ya no se preocupen, digan ustedes que lo robaron. Y si viene el gobernador a quererlos llevar a la muerte a ustedes, no se preocupen, nosotros hablamos con él, tenemos vara y ustedes no van a morir, porque con la ley romana iban a morir, dejaron romper el sello. El creyente está sellado por el Espíritu Santo. Significa, esta persona es propiedad de Dios. Eso significa, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y algo más, ¿no? Verso 14, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Alguien recuerda esta palabra arras? ¿Alguien sabe qué significa? Bueno, las arras, mire, hasta ahora se practica, según dicen, en España, o al menos en algunas regiones de España. Las arras son 13 monedas, allá en España, 13 monedas que hacen en el compromiso de la pedida de mano. No sé tan exacto cómo lo hacen, pero seguro la familia de él, del novio, va de la familia de la novia, y como garantía de que se van a casar, le entrega las arras. Ellos le entregan a ella o a la familia de la novia. Son 13 monedas de plata, le hacen entrega, es decir, esto garantiza de que se van a casar en tal fecha. Eso es las arras. Y en el tiempo bíblico seguro era mucho más común, ¿no? Llegaba el momento, el compromiso, nosotros le llamamos el compromiso matrimonial, se comprometen que se van a casar en tal fecha. El sello, la garantía del compromiso matrimonial es las arras. ¿Qué ha hecho Dios? Mira, para que veas la firmeza de mi pacto o de mi promesa contigo, yo te entrego las arras, de que tú, mi iglesia, te casarás con Cristo en tal fecha cuando veas las bodas del Cordero. Y la garantía de que eso se va a cumplir son las arras de Dios. ¿Y cuáles esas arras? ¿Ah? El Espíritu Santo. Aparte de ser el sello de Dios, aparte, también el Espíritu Santo son las arras de Dios, de que Dios cumplirá su compromiso. Eso, un adelanto, una garantía y también un adelanto de la obra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Nos ha entregado Dios las arras de su promesa y también el sello. Por eso es que ninguna brujería le hace nada a ningún creyente, ¿se dan cuenta? Porque el creyente está sellado por el Espíritu Santo. La brujería no puede hacer nada en absoluto con un hijo de Dios. Algunos hermanos preguntan, ¿no? Pastor, creo que me han hecho brujería, me está pasando todo mal. Y no entienden, no se dan cuenta, hermano, olvídese. Un creyente no puede ser objeto de brujería. Les cuento un caso. Aquí había un hermano en los años 85, 86 por ahí, un hermano en Cristo, que él regresó al Señor, ¿no? Regresó, pero estuvo años en el mundo, viviendo en el mundo. Y él producía, era un industrial, en aquel tiempo se producían los discos, esos discos redondos, ¿no? De música, color negro. Y él un día, entre muchos discos que producía, un cantante, ¿cuántos miles de copias de discos sacaría, no? Y el cantante le dice, tenemos que ir a bendecir estos discos para que se vendan. Sí, ¿y a dónde lo vas a bendecir? No se haga usted sabe que vamos a bendecirlo. Y llevaron todos los discos a un brujo, pues, ¿no? Y el brujo apenas lo vio a este hermano, que ni siquiera estaba en obediencia al Señor, estaba en el mundo. Apenas lo vio, le dijo, mire, usted, váyase usted es un hijo de Dios, no me deja trabajar. Así le dijo. Usted no me deja trabajar porque es un hijo de Dios. Váyase, si no, no puedo trabajar. Hasta el brujo sabe. Y todavía ese hermano ni siquiera estaba en comunión con Dios. Entonces, el creyente está sellado por el Espíritu Santo. Y no porque habló en lenguas, sino desde que creyó. ¿Acaso ahí dice, Dios lo selló desde que habló en lenguas? Dice, desde que creísteis, ¿no es cierto? Entonces, tantas equivocaciones, ¿no? Terminamos, hermanos. Entonces, hemos pasado unos cuantos minutitos, nos hemos pasado. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por lo que aprendemos tan grandemente en ella, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, los que estudian este curso tan necesario para estudiar la Biblia. Gracias, Padre bendito, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.